¿Sabes cuánto tardarían en reemplazarte si mañana dejaras de existir? La respuesta es un golpe seco de realidad que pocos se atreven a procesar. Te genera ansiedad sentir que si no eres productivo, pierdes tu derecho a ser amado o respetado. El mundo profesional y personal opera bajo la ley del beneficio. Cuando dejas de ser una inversión rentable, te conviertes en un residuo. Estás cansado de ser el pilar que sostiene estructuras que se olvidan de ti al primer fallo. Ese resentimiento que guardas es la brújula que te indica que has sido un esclavo voluntario de la utilidad ajena. Bienvenido a la mesa de los despiertos. Tu presencia aquí te separa de la masa que prefiere vivir en la ignorancia de su propia explotación. Al quedarte, demuestras una superioridad intelectual que te permitirá reclamar tu lugar en la cima de tu propio destino. No viniste por consuelo, viniste por poder. Y hoy te entregaré el arma definitiva, la estrategia para que tu ausencia sea más valiosa que tu presencia. Quédate hasta el final, porque la revelación que tengo preparada para ti redefinirá el concepto de éxito y te hará intocable ante el descarte de los mediocres. ¿Eres consciente de que tu identidad actual es solo una prótesis diseñada para satisfacer las carencias de los mediocres? En tu entorno profesional, te has vendido bajo la etiqueta de la eficiencia, convirtiéndote en el engranaje que nunca falla, mientras que en lo sentimental, has aceptado el rol del proveedor emocional que siempre está disponible. Te duele reconocer que si hoy dejaras de resolver problemas, tu valor percibido se desplomaría hasta el subsuelo. Es la tiranía de la utilidad, una cárcel de oro donde sacrificas tu esencia para no enfrentar el pavor de ser prescindible. Imagina que dejas de responder correos a medianoche, o que dejas de ser el paño de lágrimas de esa pareja que solo te busca en la crisis. La frialdad con la que serías reemplazado te dejaría sin aliento. Eres una herramienta, y las herramientas no se aman, se usan hasta que pierden el filo. Esta es la sentencia cruda de una sociedad que confunde el servicio con la servidumbre. Carl Jung advertía que el zapato que le queda bien a un hombre le aprieta a otro. Tú has estado caminando con los zapatos de la complacencia, creyendo que tu persona, esa máscara social que presentas al mundo, es tu verdadero yo. Sin embargo, cuanto más perfecta es tu máscara de utilidad, más se pudre tu verdadera naturaleza en la oscuridad de la sombra. Estás alimentando un parásito colectivo que te desechará en cuanto tu energía se agote. Para entender cómo romper esta cadena, debemos observar a Julio César. Durante su ascenso, César no buscaba ser simplemente útil al Senado. Él se hizo indispensable a través de una estrategia de magnanimidad selectiva. No regalaba su lealtad, la vendía cara. En el mundo moderno, esto se aplica dejando de ser el solucionador por defecto. Debes retirar tu utilidad de forma intermitente para que los demás experimenten el peso de tu ausencia. Si siempre estás, no eres un valor, eres un paisaje. La profundidad de este engaño radica en que has llegado a creer que ser necesitado es lo mismo que ser valorado. No lo es. La necesidad genera resentimiento en el otro, mientras que la verdadera soberanía genera un respeto que bordea el temor. Has estado mendigando migajas de afecto a cambio de tu fuerza vital, olvidando que un hombre que no pertenece a sí mismo es, por definición, un esclavo de las circunstancias. Recuerda que este es solo el inicio del desmantelamiento de tu antigua vida. La estructura de poder que te rodea pronto sentirá el sismo de tu despertar, y lo que hoy parece una pérdida de utilidad, mañana será tu mayor arma de control. El silencio está por volverse ensordecedor para quienes se acostumbraron a tu sacrificio. ¿Has notado cómo el ruido de los halagos se apaga en cuanto cierras el grifo de los favores? Es un silencio sepulcral, casi violento, que se manifiesta en cada rincón de tu existencia. En el ámbito profesional, ese colega al que le corregías los informes o el jefe que te llamaba su mano derecha, de pronto han borrado tu nombre de su lista de prioridades. ¿Te quema el pecho sentir que tu presencia era solo un trámite para su éxito?
Eres el engranaje que al dejar de girar, es reemplazado por uno nuevo sin mediar un gracias. La empresa no extraña tu talento, extraña la facilidad con la que resolvías sus carencias. En tu vida privada y sentimental, el golpe es más rastrero. Esa pareja que te buscaba como paño de lágrimas o ese amigo que solo aparecía en sus crisis existenciales, ahora están muy ocupados. Te duele reconocer que el afecto que recibías era el pago por un servicio de soporte emocional. Cuando dejas de ser el pilar que sostiene sus inseguridades, te vuelves invisible. Eres un recurso agotado, y los recursos agotados se desechan. Carl Jung decía que todo lo que nos irrita de los demás nos puede llevar a un entendimiento de nosotros mismos. Esa rabia que sientes por su ingratitud es, en realidad, el despertar de tu propia sombra. Te molesta que te olviden porque tú mismo te olvidaste de ti por atenderlos a ellos. Estás viendo en su silencio el reflejo de tu propia negligencia, el miedo a no ser nada si no eres útil. Para navegar este desierto de lealtades fingidas, miremos a Ciro el Grande. Ciro no mantenía a sus aliados mediante la sumisión ciega. Él utilizaba la reciprocidad estratégica. Sabía que un aliado que recibe demasiado sin esfuerzo se vuelve parásito. Ciro distribuía beneficios de tal forma que siempre quedaba una tensión de poder, una deuda pendiente. En tu mundo moderno, esto significa que nunca debes entregar tu 100% de forma gratuita. Si resuelves todo hoy, mañana serás un estorbo. Debes aprender a dosificar tu valor para que tu utilidad sea un privilegio y no una garantía. Al final, el silencio de los demás es el espacio donde empieza a escucharse tu propia voz. ¿Quién eres cuando el mundo te arrebata el pedestal desde el cual dictabas tu importancia? El vacío que enfrentas hoy no es la ausencia de trabajo, es el encuentro brutal con un extraño, tú mismo. Has vivido décadas alimentando una función, creyendo que el ruido del éxito era el latido de tu corazón, cuando solo era el sonido de una maquinaria usándote. Observa el caso de Julián, un abogado penalista de élite. Durante 15 años, Julián fue el escudo de la firma Vargas y Asociados. No tenía horarios. Su vida eran las celdas de detención, las llamadas a las 3 de la mañana y la adrenalina de los tribunales. Su esposa y sus hijos eran sombras que veía en fotos sobre su escritorio. Un lunes, tras ganar el caso que salvó la reputación de la firma, el socio principal, un hombre llamado Marcus, lo llamó a su oficina. No hubo una placa de oro, solo un sobre con la liquidación y una frase fría. La firma necesita una nueva dirección, Julián. Gracias por tus servicios. En 10 minutos, Julián pasó de ser el invencible a ser un hombre de 50 años parado en una acera con una caja de cartón. El vacío que sintió Julián no era por el dinero, sino por la desaparición de su reflejo. Sin el mazo del juez y el respeto de los pasillos, Julián no sabía qué hacer con sus manos. ¿Te identificas? Quizás tu nombre no es Julián, pero has entregado tu alma a una estructura que te borró de su sistema con la misma facilidad con la que se borra un archivo temporal. En la esfera sentimental, el panorama es igual de gélido. Piensa en Elena, quien durante una década fue el soporte incondicional de su pareja, un hombre llamado Roberto. Elena fue la que administró las crisis, la que postergó su propia carrera para que él brillara, la que siempre estaba ahí. Cuando Roberto alcanzó la cima, el valor de Elena caducó. Ya no necesitaba un soporte, necesitaba un trofeo que encajara con su nuevo estatus. Elena se quedó en una casa silenciosa, dándose cuenta de que no era amada por quien era, sino por lo que resolvía. El vacío aquí es una náusea profunda. Descubrir que fuiste una herramienta de transición en la vida de alguien que ya no te reconoce. Carl Jung definía este estado como la caída necesaria del ego. Él afirmaba que no hay nacimiento de la conciencia sin dolor. Este vacío es el útero de tu nueva identidad. Has usado la utilidad como una droga para no mirar al abismo de tu propia sombra.
duele porque tu ego está muriendo de hambre. Se alimentaba de la gratitud de Marcus o de la dependencia de Roberto. Y ahora que el suministro se ha cortado, sientes que vas a desaparecer. Pero esta es la gran revelación. Tú no eres lo que haces. Eres lo que queda cuando el mundo ya no tiene nada que pedirte. Para entender cómo habitar este desierto, miremos la estrategia de Marco Aurelio. Como emperador, era el hombre más útil del planeta, pero practicaba el desapego del rol. Sabía que su corona era un préstamo y que su verdadera esencia residía en su ciudadela interior. Él decía: retírate dentro de ti mismo, el manantial del bien está allí. Marco Aurelio no buscaba validación en el aplauso del Senado, sino en la quietud de su conciencia. Tú debes hacer lo mismo. Este vacío no es un pozo, es una cantera de mármol. Es el momento de dejar de preguntar ¿qué necesitan de mí? Y empezar a preguntar ¿quién soy yo cuando no sirvo para nada? La cruda realidad, despierto, es que este vacío es una limpieza de parásitos. No puedes construir un imperio sobre los escombros de una oficina que te traicionó o sobre las cenizas de una relación que te consumió. Este sentimiento de nulidad es el precio de la soberanía. Estás en la sala de espera de tu verdadero poder. El mundo cree que te ha destruido al descartarte, pero nosotros sabemos que solo te han quitado los grilletes. Tu utilidad era tu mayor debilidad. Mientras fuiste útil, fuiste predecible. Mientras fuiste predecible, fuiste controlable. Al dejar de ser útil, has recuperado el arma más poderosa que existe, el misterio de tu propio ser. Ya no eres una herramienta en manos de otros, sino un volcán en potencia. El mundo te ha descartado porque ya no puede usarte, y en ese descarte te ha entregado la soberanía absoluta sobre tu destino. Ahora eres peligroso, porque ya no necesitas nada de ellos. Si has comprendido que tu valor no es una moneda de cambio, sino un santuario inexpugnable, es momento de sellar tu transición. Demuestra que ya no eres un recurso, sino un individuo. Comenta la palabra despierto. Haz que tu silencio termine aquí y tu soberanía comience en los comentarios. Reclamar tu valor intrínseco exige un acto de vandalismo contra tu propia historia. Hasta hoy, has sido una construcción social, un conjunto de funciones empaquetadas para el consumo ajeno. ¿Te das cuenta de que tu autoestima ha sido un rehén del mercado? En lo profesional, te han condicionado a creer que vales lo que produce tu última hora de trabajo. En lo sentimental, que vales lo que eres capaz de sacrificar por la paz del otro. Es una estafa existencial. El valor intrínseco nace en el momento exacto en que dejas de ser una inversión rentable para los demás y te conviertes en un activo soberano para ti mismo. La reconstrucción no es mejorar para que te vuelvan a contratar o para que tu pareja se arrepienta. Eso es solo otra forma de servidumbre disfrazada de superación personal. La verdadera soberanía consiste en desconectar tu sentido del yo de la métrica de la utilidad. Un diamante no deja de ser valioso porque esté enterrado en el lodo y nadie pueda usarlo para cortar cristal. Su estructura atómica es la que dicta su valor, no su función en una herramienta. Tú debes alcanzar esa misma densidad ontológica. Debes ser capaz de sostener la mirada al espejo cuando no tienes un cargo que ostentar ni un favor que cobrar, y no sentir el vacío, sino la plenitud de quien ya no le debe nada al sistema. Carl Jung fue tajante al respecto. El individuo que no es capaz de vivir consigo mismo, no es capaz de vivir con nadie. La reconstrucción del valor es el proceso de aprender a habitar tu propia soledad, sin la necesidad de que una voz externa te confirme que existes. Has pasado años huyendo de tu sombra, creyendo que si dejabas de ser útil, serías devorado por la insignificancia. Pero la sombra no es el enemigo. Es el sótano donde guardaste tu verdadero poder para que no incomodara a tus amos. Al integrar esa parte inútil, dejas de ser un fragmento para convertirte en una totalidad. Para blindar esta nueva identidad,
debemos aplicar la estrategia de Ciro el Grande sobre la autosuficiencia logística. Ciro no esperaba que las naciones conquistadas le proveyeran de lo básico. Él aseguraba sus propias líneas de suministro antes de cualquier avance. En la vida moderna, esto significa crear una estructura de vida donde tu bienestar emocional y financiero no dependa de la benevolencia de un solo empleador o de la estabilidad de una sola relación. Si tu valor está diversificado en tu propio conocimiento, en tu disciplina y en tu desapego, te vuelves inatacable. La libertad no es tener mucho dinero, es tener la capacidad de caminar hacia la salida en cualquier momento sin que tu mundo se desmorone. Esta es la cruda realidad que los despiertos abrazamos. El mundo te preferiría roto y útil que entero e independiente. Al reconstruir tu valor intrínseco, estás declarando tu independencia del contrato social de la utilidad. Has dejado de ser un recurso humano para convertirte en un ser humano. Y un ser humano que no puede ser comprado ni manipulado a través de la necesidad de aprobación es la mayor amenaza para el orden establecido. Ya no buscas que te necesiten. Ahora, ellos deben aprender a merecerte. La indiferencia no es ausencia de sentimiento, es el dominio absoluto de tu atención. Hasta ahora, tu energía ha sido un territorio invadido por cualquiera que supiera presionar el botón de tu culpa o de tu necesidad de ser útil. En el ámbito profesional, has reaccionado a cada crisis ajena como si fuera un incendio propio. En lo sentimental, has orbitado alrededor de los estados de ánimo de otros, mendigando una validación que nunca llega de forma gratuita. La indiferencia selectiva es la herramienta que corta esos hilos. Es el arte de mirar el caos ajeno y decidir, con una calma glacial, que no es tu batalla. Esta postura genera un giro de poder inmediato. En tu entorno laboral, cuando dejas de reaccionar con urgencia ante las demandas de quienes te descartaron, rompes el ciclo de dependencia. No se trata de ser negligente, sino de ser inalcanzable. Si ya no te afecta el juicio del superior que no te valora, ese superior pierde su arma más poderosa, el miedo. En lo privado, la indiferencia es el veneno del narcisista y del parásito. Cuando dejas de ofrecer tu angustia como tributo, el otro se ve obligado a enfrentarse a su propio vacío. Es una sentencia de muerte para las relaciones basadas en la utilidad. Si no puedes perturbar mi paz, ya no tienes poder sobre mi vida. Carl Jung hablaba del desapego como una etapa superior de la conciencia. Él sugería que la verdadera libertad llega cuando dejamos de identificarnos con los eventos externos. Al practicar la indiferencia selectiva, estás retirando tu proyección de la realidad de los demás. Has dejado de buscar que el mundo sea justo contigo y has empezado a ser justo contigo mismo. Como decía Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Al aceptar que no eres el salvador de nadie, te transformas en el soberano de tu propio espacio psíquico. Para ejecutar esto con maestría, debemos invocar la figura de Julio César. César era un maestro de la clemencia calculada, que es la forma más refinada de indiferencia. Cuando perdonaba a sus enemigos, no lo hacía por bondad, sino para demostrar que sus ataques eran tan insignificantes que ni siquiera merecían su ira. Su indiferencia los humillaba más que una ejecución. En el mundo moderno, tú aplicas esto cuando, ante la traición o el desprecio profesional, respondes con un silencio absoluto o una cortesía gélida. No hay reclamos, no hay explicaciones. Tu silencio es el recordatorio constante de que ellos han dejado de existir en tu mapa de relevancia. Recuerda, despierto, que la atención es la moneda más valiosa del universo. Donde pones tu atención, pones tu vida. Si sigues analizando por qué no te valoraron o por qué te reemplazaron, sigues siendo su esclavo. La indiferencia selectiva es el muro de contención que permite que tu energía vuelva a casa. Es el momento de ser egoísta con tu paz. No es crueldad, es higiene mental. Al volverte indiferente a la validación externa, te vuelves magnético para el poder real. Una vez que has purgado a los parásitos con el ácido de tu indiferencia, el paisaje se queda vacío. No te equivoques.
Esa soledad no es una carencia, es un espacio de alta seguridad. El error del dormido es correr a llenar ese vacío con los primeros que le ofrezcan una migaja de atención. El despertar, en cambio, te exige ser un filtrador implacable. Tu nuevo círculo no se basa en la necesidad mutua, sino en la resonancia de propósitos. En el ámbito profesional, esto significa dejar de rodearte de colegas que solo buscan intercambiar quejas o favores de bajo nivel. Tu nuevo círculo son los arquitectos, los que, como tú, han entendido que el sistema es un tablero y no una casa. Buscas alianzas, no amistades de oficina. Son personas que no te necesitan para sobrevivir, pero que eligen colaborar contigo porque tu juicio potencia el suyo. En lo privado y sentimental, la regla es aún más cruda. Si alguien no es capaz de admirar tu sombra tanto como tu luz, no tiene lugar en tu mesa. Se acabaron los vínculos donde tú eres el soporte y el otro es el peso muerto. Ahora, solo permites la entrada a quienes tienen su propia ciudadela interior construida. Carl Jung mencionaba que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Tu objetivo ahora es buscar reacciones químicas que generen oro, no óxido. Ya no permites que cualquiera toque tu psique. Has aprendido que la mayoría de la gente no busca una relación. Busca un analgésico para su propia mediocridad. Al filtrar tu círculo, estás protegiendo la calidad de tu propia transformación. Para blindar este círculo, debemos observar la estrategia de Ciro el Grande. Ciro no se rodeaba de hombres que le debieran la vida por lástima, sino de líderes que respetaban su visión y su fuerza. Aplicaba la lealtad por excelencia. Trataba a sus aliados con tal dignidad y rigor que traicionarlo no era solo un error táctico, sino una degradación personal para el traidor. En tu vida moderna, esto se traduce en elevar el estándar. No pidas lealtad, inspira respeto a través de tus límites. Haz que formar parte de tu vida sea un privilegio que se gana con integridad, no con adulación. Hemos llegado al clímax de tu evolución. La trascendencia de la utilidad es el estado donde el concepto de ser útil o ser inútil pierde todo su veneno. Ya no te importa si el mundo te considera una herramienta valiosa o un residuo, porque has descubierto que tu existencia es un fin en sí mismo. Has matado al esclavo que buscaba permiso para ser feliz y has coronado al soberano que no rinde cuentas a nadie más que a su propio destino. En lo profesional, esta trascendencia se nota cuando trabajas desde el juego y el dominio, no desde el miedo a la escasez. Puedes estar en la cima de una corporación o en el retiro más absoluto, y tu paz permanece intacta. Tu trabajo ya no es una forma de ser alguien, sino una expresión de lo que ya eres. En lo sentimental, finalmente eres libre. Ya no amas desde la carencia ni desde la necesidad de que te completen. Amas desde la plenitud, lo que te permite retirarte de cualquier lugar donde no se respete tu esencia sin que eso destruya tu identidad. Jung culminaba su obra con el concepto de la totalidad. Al integrar tu utilidad y tu inutilidad, dejas de estar dividido. Ya no hay una máscara que mantener ni una sombra que ocultar. Eres un individuo completo. Como decía él, no soy lo que me sucede, soy lo que elijo ser. Al trascender la utilidad, has elegido ser libre de la mirada del otro. Recordemos por última vez a Marco Aurelio. En sus momentos finales, no pidió que recordaran sus conquistas o su utilidad para el imperio. Se enfocó en la pureza de su alma y en su partida digna. Su estrategia final fue la aceptación del orden natural. Entendió que su papel como emperador era solo una máscara en el teatro de la vida. Tú, despierto, has entendido lo mismo. La utilidad es una máscara. La trascendencia es el rostro real que queda cuando el teatro se quema. Has dejado de ser un recurso para convertirte en una fuerza de la naturaleza. El mundo ya no puede usarte porque ya no habla su idioma de necesidad. Has ganado la guerra más importante, la guerra por tu propia alma.